Bienvenidos nuevamente a una clase más de la Cátedra de Educación Ambiental. Este día vamos a hablar un poco sobre el aprendizaje significativo y las estrategias metodológicas utilizadas cuando hacemos educación ambiental. Este es el temario que vamos a desarrollar y vamos a pasar a explicar un poco en qué consiste el aprendizaje significativo. En el proceso de enseñanza-aprendizaje hay una metodología que le llaman significativa y tiene la ventaja de que le ayuda al educando a construir su propio conocimiento. Y le llaman aprendizaje significativo cuando una nueva información conecta con un concepto relevante o preexistente o algún saber previo o experiencia previa que tiene el educando. Cuando el conocimiento previo está muy claro en la mente del estudiante o del capacitando, todo conocimiento que llega nuevo viene a abonar, a fortalecer lo que él ya maneja y eso lo hace muy ventajoso. Si nosotros tomamos en cuenta que la educación ambiental no es una rama de la biología, sino es un proceso de enseñanza-aprendizaje permanente, que lo que permite es transmitir los conocimientos técnicos científicos en un lenguaje más sencillo, más accesible a todas las personas, para comprender mejor los procesos que ocurren en la naturaleza y generar con ello la conciencia de cómo nuestras actividades cotidianas pueden realizar un efecto positivo o negativo en el medio ambiente natural. Asimismo, otro de los propósitos fundamentales de la educación ambiental es revertir conductas y fomentar valores de respeto y de conservación hacia los recursos naturales. Y el más importante, sin duda, es que las personas puedan desarrollar capacidades, habilidades y destrezas para trabajar en pro del medio ambiente. En ese sentido, a nosotros como educadores ambientales, nos sale muy provechoso el que podamos utilizar los saberes previos y las experiencias de las personas o de los estudiantes que se están capacitando para poder de una forma creativa, con ingenio y utilizando todos los medios que tengamos a nuestro alcance, generar nuevos conocimientos, nuevas percepciones y valores, ¿verdad? Entonces, es más fácil para las personas cuando le hablamos de algo que ellos ya conocen y se lo traducimos de una forma más profunda a lo que ellos ya manejaban. Entonces, nosotros vemos que el aprendizaje significativo es importante en la educación ambiental porque fomenta el trabajo práctico, colaborativo, y las personas aprenden haciendo, se involucran en su proceso de enseñanza, aprendizaje, en su proceso de aprendizaje. Vemos nosotros en las fotos a personas adultas y a jovencitos. En la parte superior, en el lado izquierdo, vemos a una señora que está aplicando lo aprendido sobre la degradación del plástico en los ambientes naturales. Ella lo ha aprendido experimentando en un laboratorio. También vemos a unos señores a quien un profesor les está explicando las características de una planta y que les puede estar dando información que ellos desconocían, como el origen de la planta, si es nativa, cuáles son sus requerimientos fisiológicos para reproducirse, el uso de las semillas, de las hojas, y lo mismo vemos acá a una intérprete ambiental haciendo una actividad de educación ambiental en el zoológico, explicándole la importancia de estos parques para conservar la biodiversidad y la fauna silvestre. Entonces, las personas saben que es un zoológico, saben que están allí los animales, pero desconocen los fines y los propósitos que es para la conservación y para el estudio, y no solo para el entretenimiento. Entonces vemos que la ventaja de aplicar el aprendizaje significativo radica en que la información se retiene de forma más duradera, porque se establecen conexiones cerebrales ahí que relacionan un conocimiento que ya teníamos con un nuevo conocimiento. Y por otra parte, cuando trabajamos con jóvenes como con adultos, hay mucha motivación cuando ellos están viendo ya los resultados
lo que han aprendido. Podría ser bocachi, podría ser barrera pivas para conservación de suelos, y al mismo tiempo el aprendizaje significativo es activo, porque realizamos actividades que permiten ir vinculando la teoría con la práctica. Cuando hablamos de estrategias metodológicas, tenemos que comprender que estas consisten en las técnicas y pasos que pone en marcha un educador para que los estudiantes y las personas adquieran determinados aprendizajes de forma efectiva. Algunos ejemplos podría ser el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, los juegos de roles o los mapas conceptuales que se construyen de una forma grupal para ir rescatando los conocimientos más importantes de un tema que hemos desarrollado. Las estrategias metodológicas son muchas, ahí tienen un listado que va desde el debate en el aula, aplicar el cineforum, juegos de simulación, salidas al campo o a la zona urbana y también campañas de reforestación participativa, entre otros. Cuando hablamos de métodos, técnicas y herramientas, tenemos que decir que el método científico sigue siendo muy importante para un educador ambiental, ya sea porque él fomente la investigación en sus alumnos dentro del aula o porque traduce la información que se genera de los procesos científicos de investigación y la utiliza esa información para retroalimentar el proceso de enseñanza. El método acción-participación o método participativo es importante en la educación ambiental porque en la medida que se hace trabajo colaborativo, también se fomenta la reflexión, la toma de conciencia autocrítica, propositiva y el trabajo grupal en pro de manejar los recursos naturales o de resolver problemas ambientales del entorno. El método de observación participante lo podemos utilizar tanto en el aula como cuando trabajamos con comunidades en áreas de conservación, áreas naturales protegidas o algún otro tipo como un zoológico o un museo. Este es un método interactivo que permite obtener la información de primera mano en el sitio específico y con la gente involucrada o interesada en resolver un problema ambiental. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos utilizar el método de observación participante, nos involucramos con las personas y juntos podemos discutir, por ejemplo, un diagnóstico ambiental para posteriormente proponer un plan de acción o un programa de educación ambiental. También tenemos el método instruccional, que es el que aplicamos siempre en la docencia, pero que lo podemos llevar puramente a actividades prácticas de educación ambiental. ¿Cuándo lo aplicamos? Cuando enseñamos procesos, técnicas, y los educandos aprenden, por ejemplo, a elaborar herbicidas, a elaborar cultivos hidropónicos, huertos caseros, compostaje, pueden aprender a hacer jardines verticales o granjas de animales para manejo en áreas naturales protegidas. Entonces nosotros estamos dándole instrucciones. Entre las técnicas, las que más se favorecen o las que se privilegian en la educación ambiental son las técnicas grupales, que van desde dinámicas grupales para relajarse, para tratar un tema, para resolver problemas, como lluvia de ideas, mesa redonda, juegos de roles. Y están las técnicas de simulación que resultan ser las más entretenidas tanto para niños como para jóvenes y adultos. Por ejemplo, ustedes ven en esa pantalla unos estudiantes de la Escuela de Biología que montaron una obra de teatro y el guión lo prepararon ellos, que era una denuncia del problema de los desechos sólidos en la universidad y de la cantidad de basura, de animales silvestres, perros, y de todo tipo de animales y la indiferencia que tienen muchos estudiantes que inclusive se acuestan sobre la basura. Entonces ese era el propósito, hacer ese tipo de conciencia y de crítica. Y también se pueden utilizar los títeres, ¿no? Ese también fue una obra de teatro de títeres que se presentó en la Universidad de El Salvador en el 2013 por estudiantes de educación ambiental. Siempre tratando el problema de los desechos sólidos, pero esta vez destinado pues a educar a niños pequeños. Otras técnicas pueden ser los paneles de expertos discutiendo temas importantes, ¿verdad?
como minería metálica, contaminación atmosférica, o los cineforum, que resultan ser muy prácticos para el educador ambiental porque basta con buscar una película o un documental que por sí mismo explique la situación y posteriormente discutirlo con sus alumnos. Están los debates ambientales y entre los recursos didácticos son aquellas herramientas que sirven para mejorar las condiciones del aprendizaje. Y en la educación ambiental deben ser muy atractivas, ¿verdad? Vemos una gran cantidad entre cuñas radiales, guías ambientales, cuentos, música, poesía, recorridos guiados y las dramatizaciones. Aquí podemos ver talleres, ¿verdad? Aquí es una población en la Barra de Santiago, donde están aprendiendo a reconocer a la fauna silvestre del manglar y sus comportamientos, ¿verdad? Para ellos fue muy importante esta capacitación. Podemos ver también que las guías ambientales se caracterizan porque tienen más dibujos y esquemas que letras y cualquier persona de cualquier nivel de escolaridad puede comprender lo que observa en los dibujos. Asimismo, los juegos son importantes para retroalimentar el conocimiento y vemos aquí cómo el ciclo del agua se le está explicando a los niños de una forma lúdica. Se pueden aprovechar actividades como carrozas lúdicas, festivales ambientales con un tema y también los concursos de pintura. De tal manera que hacer educación ambiental y generar un cambio en las personas hacia el medio ambiente no tiene por qué ser aburrido. Podemos divertirnos enseñando y disfrutar con nuestros estudiantes, retroalimentando nuestros conocimientos. Espero que esta clase haya sido de utilidad para ustedes y nos veremos en la siguiente. Hasta pronto.